Les invito para que miremos la escritura, hermanos, en Primera de Pedro capítulo 4, el verso 7 al verso 11. Vamos a retomar el estudio de la carta del apóstol Pedro a la iglesia. Una iglesia universal. Específicamente esa carta no se enfoca a una iglesia en particular, como quizás lo hizo Pablo con los Gálatas, o con los Efesios, o con los Tesalonicenses. Esta carta es más universal. Está escrita para los expatriados de su época, pero tiene aplicación para nosotros hoy. En el capítulo 4, el verso 7, dice el texto: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él pertenece la gloria y la honra y todo el reconocimiento. La responsabilidad de la vida cristiana o en la vida cristiana. Nosotros tenemos muy claro la doctrina de la soberanía divina. Dios es soberano, hace todas las cosas. Él elige de acuerdo a su voluntad soberana. Nadie le dice lo que tiene que hacer. Nadie le enseña porque Él es sabio, omnisciente. Nadie le da nada a Él y Él no está esperando recibir nada de nadie, porque Él es omnipotente y suficiente. No depende de nada ni de nadie. Como dice uno de los salmos: si yo tuviera hambre, no te pediría a ti, le dice Dios a los hombres, porque mía es toda la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Dios en su soberanía hace todas las cosas. Pero hay una responsabilidad humana. Usted y yo no podemos agregar a esta salvación, porque esta salvación es completa. Y la muerte de Cristo fue eficaz. Él dijo: consumado es, terminé, todo está hecho. Usted y yo no podemos agregar nada. Pero nosotros tenemos una responsabilidad humana de lo que tenemos que hacer. Si usted hoy llegara a ganarse una beca que le garantice el 100% de su carrera, usted ya recibió la beca, pero usted tiene una obligación, tiene unas responsabilidades, y es ir a clase todos los días, es hacer las tareas, es cumplir con los compromisos. No es que usted se ganó la beca y ya me gané la beca y va a ir al otro día por el título y se va a poner la toga y va a decir: ya, me gradué. No, usted se gana la beca, pero usted tiene que ir a estudiar. Usted tiene que presentar parciales, finales, trabajos, exposiciones. Usted tiene que ir semestre a semestre haciendo la tarea. Y si usted finalmente cumple todos los requisitos, pues usted tendrá un título. La salvación es segura en Cristo, pero usted y yo tenemos una responsabilidad. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta preciosa mañana. Responsabilidades de la vida cristiana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer en esta salvación tan grande? El llamado que Pedro está haciendo aquí, en estos versículos y los versículos anteriores, el llamado que él hace a los creyentes, no solo de su época, sino también de hoy, es el de tener a Cristo como ejemplo de sacrificio, de entrega, de sufrimiento por causa de su obra. De eso está hablando el apóstol Pedro. Lea el verso 1, por favor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado.
porque Cristo ha padecido por nosotros, entonces ustedes se van a armar del mismo pensamiento. Cristo es el ejemplo por excelencia. Él dejó sus pisadas, yo lo que tengo que hacer es seguir sus pisadas. Aquí no hay que inventar nada, aquí ya todo está hecho. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir el modelo de Cristo. Él es el modelo perfecto. Entonces se nos exhorta en estos textos que tengamos el mismo pensamiento y vivir el tiempo que nos resta, no imitando el comportamiento, el estilo de vida de los gentiles, de los hombres y mujeres no regenerados, que ignoran el propósito de Dios, sino por lo contrario, nosotros somos llamados a vivir como quienes procuramos cada día agradar y dar la gloria a Dios en todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos día a día. A eso se nos llama a nosotros. Y en estos versículos siguientes que vamos a mirar, entonces se nos llama a asumir acciones responsables que traigan gloria, honra, reconocimiento a Dios. Usted fue llamado para vivir para la gloria de Dios. No hay otro propósito. Si usted está buscando el propósito para su vida, no lo busque quizás en esas librerías, en esos títulos sugestivos que le dicen a usted 5 pasos para cumplir el propósito de tu vida. El propósito ya está marcado. Usted fue creado para vivir para la gloria de Dios. Usted fue creado para tener la imagen de Cristo en usted, ser imitador de Cristo, y siendo imitador de Cristo, darle la gloria a Dios en todo lo que usted hace. En estos versículos vamos a mirar 3 aspectos de una forma sencilla y clara. En primera instancia, en el verso 7 vamos a mirar entendiendo el tiempo que vivimos. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo hoy? En el verso 7, la parte B, al verso 11, vamos a mirar asumiendo nuestras responsabilidades. Y en el verso 11, la última parte, vamos a mirar buscando siempre el máximo propósito en lo que hacemos. En el verso 7, entonces la Escritura nos va a mostrar el por qué debemos hacer lo que tenemos que hacer. Estos textos nos van a dar 3 elementos: el por qué, el cómo y el para qué. Repito, en estos textos vamos a encontrar 3 cosas. Primero, el por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Segundo, cómo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y tercero, ¿para qué tenemos que hacerlo? ¿Para qué? Entonces miremos primero el por qué tenemos que hacer lo que se nos demanda. Versículo 7, dice el texto: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ahí encontramos el por qué tenemos que hacer lo que se nos demanda. La palabra utilizada aquí, el fin de todas las cosas se acerca, no está hablando de el final de todo, en donde todo va a quedar totalmente nulo, cronológicamente hablando. No, se nos está hablando aquí de un evento en particular, y el evento es la venida del Señor. El apóstol aquí llama a los creyentes a vivir en obediencia y en expectativa en vista del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que vivir a la luz de estas verdades? Porque el verso 7 lo dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Porque estamos viviendo en los últimos tiempos, porque no es hora de estar nosotros quizás entretenidos con otras cosas, sino que tenemos una promesa de una expectación, y es que Cristo prometió regresar, y eso es lo que va a marcar el punto 0 en el reloj de Dios. El reloj de Dios no es Israel, el reloj de Dios es Cristo. Cristo es el reloj de Dios. Las promesas, las profecías y todo se cumplen en Cristo. Él es el cumplimiento de la ley, de los profetas y de los salmos. Él es el reloj que nos indica el momento 0 de lo que Dios está haciendo en el mundo a lo largo de la historia y lo que está haciendo hoy. Encontramos reiterativamente que el momento del final comenzó a partir
del momento en que el Señor murió en la cruz. Dios programó desde la eternidad la salvación, planeó la salvación desde la eternidad. Pero la Biblia dice que a lo largo de todo el tiempo, desde Adán hasta Cristo, Dios fue fraguando un propósito de salvación para los hombres, a través de los profetas, a través de los patriarcas. Pero llegado la consumación del tiempo, Gálatas 4:4 dice: pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley para redimirnos a nosotros. Había un tiempo, y ese tiempo se cumplió exactamente cuando Cristo vino a este mundo, habiéndose encarnado en una virgen y habiendo nacido. Ahí se dio el cumplimiento del tiempo. A partir de ese momento en que Cristo viene, nace, vive, muere, es sepultado y resucitado y asciende, comienza la cuenta regresiva de los últimos días. El lenguaje de los apóstoles y de los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, entonces ahora nos hablan del último tiempo. Usted y yo hoy somos los de la última jornada. A nosotros nos ha tocado vivir el último tiempo en el plan salvífico, en el plan glorioso de nuestro Dios. Lo encontramos en varios textos. Romanos 13:12 dice la Biblia: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Pablo está diciendo aquí: la noche está avanzada, está a punto de salir el sol, de esclarecer el día, está a punto de terminar la noche. Las tinieblas que están cubriendo este mundo pronto pasarán y alumbrará el sol de justicia. Se acerca el día y se nos pide: desechen las obras de las tinieblas y vístanse las armas de luz. ¿Por qué? Porque se acerca el día, estamos en el tiempo final, porque la noche está avanzada. Santiago capítulo 5, el verso 8 nos dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Estamos viviendo los últimos tiempos. Recordemos que después de la primera venida entonces de Cristo comienza la cuenta regresiva, y la palabra constante en el lenguaje apostólico es el último tiempo, el último momento. Primera de Juan 2:18 lo reitera. Juan dice en el verso 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros sabéis, oísteis que el anticristo viene. Ya es el último tiempo. Si usted está pensando que falta mucho, quiero decirle en esta mañana: ya es el último tiempo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, el verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos tiempos finales, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué está diciendo el escritor a los hebreos? Ustedes son los del último tiempo, ustedes son los del tiempo final. Dios está hablando a través de su Hijo en este tiempo. Y Pablo le escribe a Timoteo también, allí en el capítulo 4, en el verso 1 de su primera carta. Dice: pero el Espíritu dice claramente, oído a esto, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, hablando de este tiempo. Quiere decir entonces que después de la muerte de Cristo, ascensión a los cielos, comenzó la cuenta regresiva. Si usted y yo estamos pensando que falta mucho tiempo, yo quiero decirle: estamos en la última etapa del plan de salvación. Pablo dijo: un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pablo dijo: hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Los discípulos pensaron que faltaba mucho tiempo, y cuando Jesús lo llevó allí a Samaria y tuvo el diálogo con la samaritana, ellos le dijeron al Señor: aún faltan 4 meses para que llegue la siega, para que podamos tomar el fruto de lo que hemos sembrado. Jesús les dijo: no, alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ustedes están pensando que falta mucho tiempo y estamos viviendo los últimos minutos en el calendario de Dios, en el reloj de Dios.
estamos a punto de culminar ese momento. Mientras los gentiles y los hombres y mujeres no regenerados están viviendo una vida desordenada, están viviendo una vida en concupiscencias, en sus deseos, en sus sueños, en sus propósitos, la palabra de Dios nos está instando a nosotros a que vivamos de acuerdo al llamado con que hemos sido llamados. Mire el versículo 3 del capítulo 4. Cómo el apóstol va a contrastar la vida de los hombres sin Dios y la vida de los que tienen a Dios. El verso 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya, no sigan perdiendo el tiempo en eso. Andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipaciones y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo. Ya, dejen eso atrás, porque estamos viviendo ¿qué? El último tiempo. Y es hora de que usted y yo nos preparemos y estemos listos para ese instante, ese momento. El apóstol entonces en estos versículos nos va ahora, paso al punto siguiente, y es asumiendo la responsabilidad frente a ese tiempo que estamos viviendo. Pastor, ¿y qué debo hacer entonces? Si este es el último tiempo, entonces ¿yo qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Si usted sabe que no tiene sino 40 minutos para llegar al aeropuerto, y usted ya ha previsto a través de su aplicación que van a haber unos trancones en tales zonas de la ciudad, y usted tiene un vuelo internacional que le ha costado mucho dinero y debe partir, usted no se va a quedar aquí haciendo otras cosas. Usted sabe que tiene el tiempo preciso para llegar al aeropuerto, y que si el avión lo deja, no puede decir el avión me dejó, fue que usted no preparó, usted no hizo una agenda, usted simplemente no llegó en el momento, pero el avión estaba programado para esa hora. Y usted no se puede entretener en otras cosas. En razón a que estamos en el último tiempo, entonces se nos hace un llamado a nosotros para que asumamos lo que tenemos que hacer. Lea allí en el versículo 7, la segunda parte. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ahora se nos dice el qué tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Asumiendo la responsabilidad, y es un imperativo que el apóstol está diciendo aquí. No es una sugerencia, no es un consejo, no, es un imperativo. Se nos dice, sed pues sobrios y velad. Son imperativos, no es una opción. Se nos está diciendo, en base a lo anterior, vele y sea sobrio en oración. Tiene que hacerlo, no es una opción. Hermanos, la oración, como se nos dice aquí, sean sobrios y velen en oración, es un arma poderosa para el creyente que está a esperas de su Señor, de este último momento. Estamos viviendo tiempos peligrosos, solamente basta con mirar noticias, de mirar la cotidianidad en nuestra ciudad y en nuestro país. Es un tiempo difícil en donde nos demanda a nosotros estar siempre velando. Los receptores de la época estaban pasando por persecución, por tentación, y no solo para nosotros, sino para otros. Nosotros tenemos que estar velando, con los ojos abiertos a la expectativa. Tenemos que estar pendientes. Se cuenta de una fortaleza en determinado momento quiso ser tomada por los enemigos, era impenetrable esa fortaleza. Pero dice que los enemigos rodearon esa ciudad, la asediaron para entrarla y conquistarla, pero se hacía supremamente difícil. Pero ellos notaron que había un centinela por allí en una garita que generalmente en las noches él cabeceaba. Y dice que se centraron en ese centinela que estaba cabeceando, y llegó a tal punto de cabecear que su casco, su protector en la cabeza se cayó y rodó de la muralla y cayó abajo. Y dice que ellos le hicieron seguimiento y vieron cómo ese centinela descendió de la garita y bajó por una puerta secreta que había en la base de la muralla, y abrió la puerta y salió y recogió el casco y otra vez subió y se volvió a ubicar en la garita.
Esa misma noche, los enemigos entraron por la puerta secreta que él les abrió cuando bajó a recoger el casco que había perdido. Se durmió, hizo que su casco cayera, les abrió un portillo, les abrió una entrada al enemigo y ellos entraron. Mientras él dormía, ellos estaban ¿qué? Vigilando. Es lo que Pedro dice cuando dice: hermanos, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estamos hablando de lo mismo, de velar, de estar a la expectativa. Sean sobrios, de pensamiento sólido. No estén claudicando, no estén allí como en duda. Sean serios y vigilantes, sean serios y disciplinados. Determínense, tengan autocontrol y estén alertas, porque la venida del Señor está cerca y tenemos un enemigo que anda como león, no es león, pero anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Por eso ustedes tienen que estar ¿qué? Velando y estar sobrios, no ebrios. Tienen que estar sobrios. Tienen que estar en su cabal juicio. Miren allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 17. Es exactamente lo mismo que el apóstol Pablo le dice a ellos, verso 17 de Primera de Tesalonicenses. Les dice: orad sin cesar. El verso 25 les dice: hermanos, orad por nosotros. Estén velando sin cesar, no paren, estén a la expectativa. Ambos términos están hablando de sobriedad, están hablando de estar despiertos, desechando las tinieblas. Nos están diciendo a nosotros que tenemos que estar a la expectativa. Mire allí en el capítulo 5, en el verso 6, allí mismo en Primera de Tesalonicenses, lo que dice el verso 6 al verso 8. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios, pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El mundo está dormido. Si usted le pregunta a alguien: oiga, ¿usted sabía que el Señor viene? La gente le va a decir: ¿de qué está hablando usted? La gente está entretenida en muchas cosas, y están embriagados en muchas cosas, y están embelecidos en muchas cosas, pero el llamado para nosotros es: pero nosotros que somos del día, usted y yo somos del día, no de la noche, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y teniendo como yelmo nuestra salvación. Así que ante todo, nos dice el apóstol, estén entre vosotros con ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Lo primero que se nos dice es: sean sobrios, velen en oración. Y ahora se nos dice: ustedes deben centrarse ante todo. El apóstol les va a dar a ellos la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Vuelva allí a Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 8. Entonces el apóstol les va a dar a ellos la prioridad para este momento. Verso 8. Ante todo y ante todo. ¿Qué significa esa parte? Prioridad. Yo le digo a usted: usted va a hacer un viaje, pero no vaya a olvidar los tiquetes. Ante todo, eche los tiquetes. Ante todo, guarde los tiquetes. Y si va con su niño, no olvide, o mejor, recuerde el registro civil y el permiso para sacarlo del país, porque sin eso no lo dejan. Ante todo, guarde sus documentos y lleve el permiso, porque no va a pasar, no va a poder salir del país sin eso. ¿Qué se nos está diciendo aquí? Ante todo, tened entre vosotros ¿qué? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Se nos está diciendo.
Estén velando, sean sobrios, pero vivan una vida ¿de qué? De amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Santiago, ¿de qué está hablando? Pedro, ¿de qué está hablando aquí? De lo que también el Señor nos insta para que nosotros estemos en nuestro corazón, hermanos, libres de cualquier amargura, de cualquier rencilla, de que tengamos nuestros corazones y nuestras conciencias libres, que nosotros no podamos estar con nuestras conciencias agobiadas porque tenemos deudas y cuentas pendientes con personas, emocional, familiar, en muchos sentidos, sino que nosotros tengamos la libertad de perdonar a los demás como nosotros hemos sido perdonados en Cristo. Vaya allí a Mateo capítulo 6, cuando se habla de ese amor que cubrirá multitud de faltas, se nos está hablando de que vivamos una vida de perdón, porque el perdón nos desata. La persona que no perdona y que tiene odios y rencillas es como aquella embarcación que sigue amarrado al muelle y pone todos sus motores a toda potencia y quiere salir del muelle, pero esos lazos no lo dejan salir. Se nos está diciendo, ante todo, amen y perdonen, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Jesús habló de eso, Mateo capítulo 6, el verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si ustedes perdonan, vuestro Padre los perdonará. Pero si no perdonan, tampoco vuestro Padre os va a perdonar. Es más, el Señor dijo, si el día que vayas a depositar una ofrenda te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate con él. Y cuando te hayas reconciliado con él, vuelve y deposita allí tu ofrenda. ¿Por qué? Porque no puedes participar de esa adoración teniendo cuentas pendientes con tu prójimo. Entonces somos llamados ante todo a vivir una vida de amor, de comunión con nuestros hermanos. Luego dice la Escritura allí mismo en el versículo 9, otra vez en primera de Pedro, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Es decir, es un término que está implicando amor hacia los extraños también. Es el amor práctico, no es un amor emocional. Oído a esto, porque hay un amor práctico y hay un amor de palabras. El amor de la esquela, de la tarjetica, del regalito. Pero la pregunta es, ¿qué tanto nosotros estamos en capacidad de qué? De sacrificarnos por el otro. Y de ese amor está hablando aquí. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Es decir, vivan un amor práctico en donde incluso ustedes puedan despojarse de lo suyo para que tome lugar el otro. Finalmente, nos insta a estar ocupados en la obra de Dios, haciendo la labor. Vaya allí al versículo 10 y el versículo 11. Nos va a dar en lo que debemos de ocuparnos. Versículo 10. Cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Aquí se nos llama a nosotros administradores. Usted y yo no somos dueños de nada. Escúcheme, no somos dueños de nada. Y como estamos viviendo los últimos días, y como el dueño de la viña y de la iglesia está a punto de aparecer, entonces se nos insta a nosotros para que nos comportemos como buenos administradores. Dios le ha dado a usted muchas cosas, no para usted, sino para que usted las administre en favor de otros. Usted es un mayordomo en la obra de Dios. Usted es un mayordomo en su familia. Usted es un mayordomo en donde Dios lo ha puesto. Y el versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido.
Note usted que es individual, cada uno. Aquí no hay nadie que pueda decir que no ha recibido un don de Dios. Todos, sin excepción. Si usted ha sido regenerado y el Espíritu Santo ha hecho una obra en usted, estoy totalmente seguro que Dios lo ha dotado a usted de un don, de un ministerio. Le ha dado un talento para que usted lo ponga en favor de otros. Y el texto dice, cada uno según el don que ha recibido. Note usted que dice, ha recibido. No es que usted nació con eso, es un don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios se lo dio a usted, pero tiene un propósito. Note el versículo, ministrelo a los otros. No es para usted el don, no, es para que usted lo reciba y así como lo recibe, entonces usted lo entrega y lo ministra a los otros. ¿Y cómo debe hacerlo? Mire lo que dice el texto, ministrelo a los otros. ¿De qué manera? Como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. ¿Te has preguntado qué don tienes? ¿Te has preguntado para qué Dios te llamó y qué labor debes desempeñar o hacer en la obra de Dios? ¿Te llamó Dios para ser un espectador solamente? ¿Te llamó solamente para que seas un consumidor? ¿O te ha dado un don para que, así como los miembros del cuerpo, que cada uno tiene una labor, una función determinada y enfocada, así nosotros como miembros del cuerpo tenemos una función en el cuerpo de Cristo que es la iglesia? ¿Se ha preguntado usted qué don tiene? Pero ese don debe administrarse con responsabilidad, como buenos administradores. Y tengo entendido que a los administradores finalmente se les llama a cuentas para que rindan cuentas ante el dueño de una empresa. Si usted tiene una empresa y no puede estar por motivos de tiempo, o quizás tiene 2 o 3 empresas, estoy dando un ejemplo claramente, usted nombra un administrador y entonces ese administrador está haciendo la tarea, está haciendo la labor. Pero ¿qué hace usted con ese administrador? Continuamente usted se reúne con él y lo llama para que le dé ¿qué? Cuentas. Y entonces, ¿cuáles fueron los ingresos? ¿Cuáles fueron los egresos? ¿En qué se invirtió? Y si usted ve que ese producido no está por encima de los gastos, entonces usted tiene que ir tomando medidas. Si el negocio creció o está menguando. La Biblia nos muestra en diferentes oportunidades cómo Dios se muestra allí a través de parábolas como ese dueño de la viña que llamó a sus trabajadores y a cada uno le repartió ¿qué? 1 talento, 5 talentos, 2 talentos para que lo multiplicaran. Algunos lo multiplicaron, otros simplemente lo enterraron o lo guardaron en un pañuelo para que al venir el dueño pidiera cuentas y pudieran decirle qué habían hecho. Pablo tenía claro esa labor que él tenía. Váyase allí a 1 Corintios capítulo 4. ¿Cómo quería Pablo ser visto ante los hombres? Hermano, tú eres un administrador. Tú eres un administrador. ¿Qué don hay hoy en ti? ¿A quién te ha puesto Dios a administrar? De acuerdo a el don que Dios te ha dado. Verso 1 del capítulo 4 de 1 Corintios. Así pues, téngannos los hombres por servidores ¿de quién? De Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres, ¿por qué? Por servidores y administradores de los misterios de Cristo o de Dios. Verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Y aquí creo que es un buen elemento para nosotros dejar a un lado lo que muchas veces esgrimimos cuando se nos llama a hacer una labor. No, es que yo no sé hacerlo. Mire, nadie sabe hacer aquí nada.
O sea, esto es una labor que es la salvación de los hombres y nadie está preparado aquí para hacer eso. Pablo dijo, nuestra competencia viene de Dios. Es la gracia de Dios en nosotros, es el don de Dios en nosotros, es la bondad y la misericordia de Dios en nosotros que nos ha hecho aptos para hacer esta labor. Pero si fuéramos a mirar humanamente, nadie es capaz de hacerlo. Es por la bondad de Dios a través de su Espíritu que nos capacita a nosotros para hacer esta labor. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no se muevan de la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, y cuando sean investidos, entonces ahora sí salgan y vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder. Porque si no, será un rotundo fracaso, será la crónica de un fracaso anunciado. Si ustedes se mueven de Jerusalén sin haber tenido la experiencia, la llenura del Espíritu Santo. Queriéndoles decir con esto que esta obra no es de los hombres, que esta obra no se hace con la capacidad humana, con el intelecto humano, con la habilidad humana, sino con las fuerzas y el poder que Dios coloca en nosotros por gracia a través de su Espíritu Santo. Y entonces se nos llama administradores y se dice que esos administradores sí se pide de ellos algo, que sean fieles. No está diciendo aquí que tenga estos títulos, estos cartones. Claro, la capacitación es importante, la formación es fundamental. Eso es como un cuchillo o una herramienta de corte. Entre mejor la afile usted, es más eficiente. Pero, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de un hombre y de una mujer que sirve a Dios? Que sea ¿qué? Fiel. Fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a Dios, fiel al llamado, fiel al trabajo, fiel a la iglesia, que lo que tenía que hacer, eso hizo. Porque hermanos, las últimas palabras que escucharemos cuando entremos al cielo, ¿cuál va a ser? Ven, buen siervo, fiel. Repito, ven, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Usted qué preferiría? ¿Un trabajador capacitado, superdotado o un trabajador fiel? Alguien diría, las dos. Sí, maravilloso. Si está capacitado y es fiel, extraordinario. Pero si a mí me dieran a escoger a alguien para una labor y está superdotado, pero yo tengo mis dudas de que es honesto, es fiel, es íntegro, que yo puedo irme tranquilo, dejarle la empresa, pero que de pronto no tiene esas capacidades, pero que es enseñable, y yo le digo lo que le digo, y yo sé, estoy totalmente seguro que es fiel a lo que yo lo coloqué, ¿cuál escogería usted? Yo escojo al fiel. Y el Señor dice entonces, es necesario que todo administrador sea hallado ¿qué? Fiel, fiel. Porque al final lo que usted va a escuchar es, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y note usted que dice, en lo poco has sido ¿qué? Fiel. Porque la fidelidad del hombre se mide en lo ¿qué? En lo poco. Si yo tuviera más plata, yo sería más generoso. Yo le daría a los pobres, yo haría casas. Y la verdad que no. Porque con lo poco que tiene, no lo hace. Si yo tuviera más tiempo, yo haría esto y esto y eso. Y cuando tiene más tiempo, no lo hace. Está comprobado que cuando una persona tiene más tiempo desperdicia. Está comprobado que a veces cuando la gente tiene más recursos, despilfarra más fácil. ¿Por qué? Porque el tiempo y los recursos que Dios nos da, lo que está mostrando es nuestro corazón. El dinero no es bueno ni malo. Lo bueno o malo es el corazón del hombre. Y lo que el dinero hace es mostrar el corazón del hombre. Si ese hombre es generoso, con dinero será más generoso. Si es avaro, será más avaro. Si tiene tiempo,
lo utilizará mejor. En realidad los recursos no son buenos ni malos, es el corazón que nosotros tenemos. Así que el Señor está diciendo aquí, se requiere que los administradores sean hallados que fieles. Y Pedro está diciendo, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, si ese administrador es fiel, él no alterará lo que Dios le dio. Usted se imagina un mesero llevando la comida que el chef allá en la cocina preparó con toda la pericia y con toda la calidad, y él se viene y mientras va a llevar el plato allá a donde los comensales, él dice, yo esta sopa la veo como muy blanca, como le voy a echar un poquito de color o le voy a echar un poquito más de sal. Y voy a modificar, no, este huevo queda mejor aquí, más presentable. Y empieza a alterar el plato para llevarlo a la mesa donde los comensales. ¿Usted qué pensaría de eso? ¿Está creyendo el mesero que sabe más que el chef, que fue el que preparó los alimentos allá? No, lo que está diciendo aquí el apóstol es, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al don que Dios le ha dado. Todo está ya puesto, hermano, usted no va a alterar absolutamente nada. Pablo dijo, convencido de esto, cuando yo fui a ustedes, yo me propuse no saber absolutamente nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Y ni mi mensaje ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que yo me propuse no saber nada entre vosotros. ¿Para qué? Para que toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento sean ¿de quién? De Él. Termino allí en el versículo 11 de Primera de Pedro. Entonces ya muestra el para qué. Primero, el por qué. Porque el tiempo está cerca. Porque ya es el último tiempo, mas el fin de todas las cosas se acerca. El cómo tenemos que hacerlo, siendo fieles a Dios. Y el versículo 2:11 ahora nos dice el para qué. En la última parte, lea conmigo por favor. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sabe para qué hacemos todo esto? Para que Él se lleve toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento. Para eso lo hacemos. Si tú lo estás haciendo para que te vean, estás equivocado. Te vas a decepcionar, porque al final te van a dar una paga o de pronto te van a pagar con ingratitud y tú vas a salir frustrado. Pero si tú tienes claro para quién estás haciendo lo que haces, viviendo como vives y expectante como estás hoy, entonces vas a estar enfocado en la gloria de Dios. Dice la Biblia entonces, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece. ¿Sabes a quién le pertenece la gloria? A Jesucristo. Solo que tú y yo a veces queremos robarle un poquito. Queremos quitarle a Él gloria, porque queremos colocar nuestros esfuerzos humanos. Y Pablo se rehusaba a eso. Es más, él decía, yo no sé si he bautizado a alguien, creo que a Gallo y a otra persona yo los bauticé, pero si alguno he bautizado, yo quiero decirles que Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar, dijo en alguna ocasión. ¿Para qué? Para que ellos no se apoyaran en Pablo. Pablo no quería aparecer en escena. De igual manera Juan el Bautista, cuando fue confrontado y le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el que había de venir? Él le respondió, no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Yo soy uno que no soy ni siquiera digno de quitarle
la correa del calzado, que era la labor más vil y más baja de un esclavo en una casa. Cuando llegaban los visitantes, el esclavo salía a quitarle las sandalias a los visitantes, a lavarle los pies y a enjugárselos y a secárselos. Esa era la labor de un esclavo. Y cuando Juan le preguntaron que quién era, él dijo: yo no soy el Cristo, yo solamente soy uno que ni siquiera soy digno de quitarle la correa del calzado. O sea, soy menos que el más insignificante de los esclavos de la casa. Yo soy ese. Pero cuando Jesús se refirió a Juan, dijo: no ha nacido uno más grande que Juan. Eso dijo Jesús. Y Juan no hizo ningún milagro. En la Escritura no hay un solo milagro que Juan el Bautista haya hecho. Ningún milagro hizo. Tuvo un final que de pronto cualquier predicador hoy o cualquier líder no quisiera terminar así, con su cabeza en un plato. Pero cuando Jesús habló de él, dijo: no ha habido uno más grande que Juan. Porque él entendió bien que era necesario que él menguara y que Cristo subiera. Él había entendido que sus discípulos finalmente tenían que seguir a Cristo y no seguirlo a él, y que él simplemente era un mensajero, alguien que venía a preparar el camino, a enderezar el camino, a allanar lo que estaba levantado y a levantar lo que estaba deprimido, y simplemente él era un mensajero que venía a cumplir una labor. Y él lo entendió bien. Por eso Jesús dijo: no ha habido uno más grande que Juan en ese lugar. Lo entendió y cumplió su labor. Y mostró siempre a quién, a Cristo. Y cuando sus discípulos le preguntaron: ¿quién es ese?, él dijo: síganlo, porque él es el Cordero, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan y sus discípulos todos se fueron con él. Y él dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Para eso he venido aquí. Cuando tú y yo entendemos eso, haremos esta labor con el alma, haremos esta labor con toda la entereza. Entonces entenderemos lo que todos ellos entendieron, y con lo que Pedro termina aquí diciendo estas palabras: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos en el cielo, dice la Biblia, que se quitaron sus coronas finalmente y se las tiraron a los pies del Cordero, diciendo: digno eres de recibir la gloria, la honra, todo el poder, porque tú fuiste inmolado. A él le pertenece todo. Estemos en pie en esta mañana, por favor. Hermanos, no sabemos en qué momento va a aparecer el príncipe de los pastores, no sabemos, a cualquier momento. Dice que como el relámpago que sale del oriente y se oculta en el occidente, él va a llegar. Como un abrir y cerrar de ojos, cuando menos lo esperen, él va a llegar. La pregunta es: ¿estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Estamos trabajando en la viña? ¿Estamos haciendo la tarea? ¿Somos hoy administradores fieles? ¿Estamos ministrando a otros? ¿Estamos con nuestro corazón henchido de amor, cargado de compasión y teniendo muy claro lo que tenemos que hacer? Vamos a orar en esta hora y a encomendarnos a Dios. Si usted no lo ha hecho, yo le invito para que nos centremos en esa visión. Si no lo ha hecho, tome nuevas fuerzas este año. La Biblia dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Si usted ha pensado no seguir en la labor, en la tarea, le invito para que tome nuevas fuerzas en esta mañana y sigamos avanzando con la ayuda del Señor, porque finalmente recibiremos el pago de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias en esta preciosa mañana. Señor, que seamos hallados fieles ante ti, que nuestra labor sea hecha con fidelidad. Tú nos has llamado, Señor, para hacer una tarea, una labor en tu obra, como buenos administradores. No somos ni dignos ni capaces de hacerlo, pero por tu gracia nosotros lo hacemos. Por tu ayuda, nuestra competencia viene de ti, nuestra suficiencia viene de ti.
Y te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes. Queremos ser fieles a este llamado. No éramos dignos, pero tú nos llamaste en tu misericordia, en tu bondad. Y olvidaste nuestro pasado, lo que éramos. No lo tuviste en cuenta para que nosotros hoy podamos tener este llamado. Te pido, Señor, que nos ayudes a seguir avanzando. Oro por un amigo en esta mañana que ha venido a escuchar este mensaje, que hoy también pueda ser consciente que se están viviendo los últimos días, los últimos tiempos, tiempos peligrosos, postreros días, y que es menester que como personas, como seres humanos, nos acerquemos a Dios y que nos pongamos en amistad con Dios y que podamos restaurar esa relación con Dios para este último tiempo. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.